Mis amados, Dios me les bendiga. Estamos agradecidos por el día de hoy y el tiempo que el Señor nos regala. Y vamos a orar y luego entramos a nuestra enseñanza de hoy, al tema y a la bendición que tenemos a través de la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Una vez más estamos delante de ti agradecidos. Venimos delante de tu presencia, Señor, para ser enseñados. Te pedimos tu bendición y que tu Santo Espíritu ministre sobre nuestros corazones. Enséñanos, Señor, a depender de ti y danos entendimiento frente a la realidad de la vida y al conocimiento de tu bendita palabra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuestro tema no es castigo, es formación. No es castigo, es formación. No es una derrota el ser creyente, es una entrega, es una invocación a nuestro corazón de no tener temor y consagrarnos para nuestro Señor y hacerlo para Él. Muchas veces hemos entrado en ambientes donde tenemos sospechas que va a pasar algo malo, que algo perjudicial nos viene para animarnos a que caigamos muchas veces en peligros donde nos va a llevar quizás a sentirnos que eso va a ser un daño para nosotros, de tal manera que nos lleva a escondernos, nos lleva a escapar. Hoy, más que nunca, cuando hablamos de formación espiritual, estamos hablando de los esquemas del hombre para adaptarnos y vivir, o lo que conocemos como supervivencia, o entrar en estados de defensa. Y por lo regular tenemos nosotros ese instinto de guardarnos, de tener cuidado con las adversidades, y muchas veces ocurre que lo menos pensado puede llegar, y llega tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta si fue un castigo, si fue una adversidad, si fue una situación dolorosa, y como instinto natural decimos, bueno, fue la voluntad de Dios. Sin embargo, en la Biblia hay principios donde nos habla específicamente de lo que es el temor. Uno de ellos dice el temor al Señor. El temor al Señor es apropiado por aquello de respetarlo y reconocer que Él es Dios. La Biblia también dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, que hay un buen entendimiento de aquellos que practicamos sus mandamientos y si logramos permanecer en ellos. En Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice la bendita palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y también en Proverbios 14, 26, 27, dice que en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Aun en el temor de nuestro Dios, esa confianza que el Señor espera que nosotros tengamos, nos habla acerca de cómo Dios nos puede proporcionar seguridad, nos puede proporcionar confianza y también nos puede proporcionar satisfacción. Pero también hay un temor que nos habla acerca del espíritu de cobardía. En 2 de Timoteo 1:7 nos puede vencer el temor realmente. Podemos caer en ese temor que nos vence, que nos trae a nosotros el no levantarnos, porque tengo que decirlo, muchas veces pueden los creyentes mismos sentirse que ya no pueden más,
que aunque se le diga hay que esforzarse, mire lo que dice en la palabra, pero uno ve en el fondo que ha venido ese espíritu de cobardía y donde nos vence, nos entra en ese temor si valió o no valió la pena. Sin embargo, la palabra del Señor dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Primera de Juan 4:18 también corrobora la palabra y dice lo siguiente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Principio fundamental nuestro como creyentes es amar a Dios. Cuando se habla del amor, se habla desde esa vivencia interna de cuando se hacen las cosas. Hay algo que nos impulsa, no lo vemos, lo sentimos, y nos habla de el amor. Además que el apóstol Pablo dijo que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no es jactancioso. En el amor, sin embargo, la corroboración de la palabra es: en el amor no hay temor. Ahí eso es importante saberlo, porque reconocemos delante del Señor lo que somos, lo que hacemos, si lo hacemos en el temor de Dios o estamos fuera del contexto de lo que Dios quiere lograr a nuestro corazón. En Isaías 41:10, la palabra del Señor dice también: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí se habla de una fortaleza interna, donde si disponemos nuestro corazón a entender, y sobre todo entendamos también la palabra humillarse delante del Señor. Cuando hablamos de la humillación, hablamos de la realidad, como lo dijo Job y como lo habla también el Evangelio de San Mateo, acerca de escuchar la palabra y casi como a la distancia, pero cuando nos acercamos a Dios, la realidad es otra. En Mateo 10:26 al 31, mira lo que dice la bendita palabra del Señor: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. También dice la palabra: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Estos versículos de la palabra cubren diferentes tipos de temor. Y cuando nos habla acerca de eso, el Señor dice: ustedes no están solos, ustedes dependen y nosotros dependemos no de la habilidad nuestra como tal, sino de la confianza que tenemos en el Señor. Permítame decirlo: cuando cedemos a sentirnos autosuficientes, es difícil experimentar una confianza en Dios. Es difícil sentirnos bajo una cobertura, ya que, como el mismo Job lo dijo en Job 13:15, mira lo que dijo Job. Él dijo: y aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Fíjese que aquí la realidad de la vida, ¿cuál es? La realidad de la vida es que un día vamos a irnos de este cuerpo, pero aun en medio de saberlo, no sentirnos que ya todo se acaba,
o que realmente no todo tuvo un ciclo final feliz, sino que podemos entrar en esos estados de un temor, no delante de Dios, sino me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Sí, nos vamos a morir. Pero Job lo dijo, aún si Dios me matare, en Él esperaré. ¿Por qué? Porque Él ha dado promesas, y las promesas es, así como moriremos, también resucitaremos en Cristo nuestro Señor. En Mateo 14, 22, 24, es un texto bien especial, y nos dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El Señor Jesús hizo entrar a sus discípulos, y dice la palabra del Señor, que pasó la cuarta vigilia, y luego vino a ellos andando sobre el mar. Y cuando ocurre esto, la Biblia dice que hubo vientos contrarios, el Señor se fue a orar, y la palabra dice que el mar comenzó a mover sus olas de tal forma que la naturaleza estaba siendo impetuosa y diríamos agresiva contra los mismos discípulos. Ellos estaban pasando un tiempo de aflicción. Y en el versículo 26 de Mateo 14 también dice la palabra que los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. El Señor estaba andando por el mar y a ellos les pareció un fantasma, y cuando lo hicieron, recordemos que por naturaleza nosotros somos miedosos, y el punto es, si todo el tiempo nos mantenemos en esa duda, o en ese temor, perdón, sobre la adversidad, pues la verdad es que ¿a qué puerto vamos a llegar cuando entramos en ese miedo, en ver fantasmas, en ver cosas que a veces no son? ¿Por qué? Porque son nuestras primeras reacciones. Y por eso, en la adversidad que tengamos, no solamente la de hoy, la de mañana, la del futuro, recordemos algo, hay cosas que nos producen a nosotros dudas, ¿lo hago o no lo hago? O muchas veces llegamos a falsas conclusiones, ¿sería que sí o sería que no? O malas decisiones. Los discípulos dijeron, ¿un fantasma? Muchas veces las circunstancias adversas nos hacen sobredimensionar lo que no es. Puede ser un pequeño problema, pero nosotros lo hacemos demasiado grande. Sin embargo, Dios es tan especial que cuando vio la situación de ellos, la angustia más exactamente, Él los tranquilizó haciendo lo que Él hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? El versículo 27 dice la palabra, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. La Biblia da muchísimos elementos frente a cómo poder desaparecer el miedo, cómo poder desaparecer ese temor. Entre ellos, el Señor dice, tengan ánimo. Escuche bien esto, si usted no se anima a sí mismo, ¿usted cree que alguien va a venir a animarlo? O por más palabras interesantes que le digan a usted frente a su estado de ánimo, pregunta, ¿quién lo va a levantar? Por eso el Señor habla de estos elementos en nuestro corazón, y es para poder desaparecer el temor en nosotros, necesitamos animarnos. Es decir, tener la fuerza de donde sea, aún se esté uno agotado, aún esté en medio de la angustia, aún en medio de la tormenta. Recuerde que hay muchas falsas posibilidades de decir un fantasma, o decir, como muchas veces escucho, de esta no voy a pasar. Pues permítame decirle, uno de los elementos, dice, tengan ánimo. Otra que es importante, tener identidad.
cuando muchas veces hay un agotamiento espiritual y cuando Dios nos permite restaurarnos, el ánimo cambia. Identidad. ¿Identidad sobre qué? ¿Sobre qué yo identifico mi vida espiritual? ¿Sobre qué? Cuando hablo de esto, de identificar mi vida espiritual, si estoy descansando en Dios, Él me va a fortalecer. Si descanso en el temor, me voy a debilitar. Los discípulos fueron animados y se mantuvieron y tuvieron la esperanza de recordar que en Dios, aunque hayan malas noticias, sin embargo Dios va por encima de ellas. Otro de los aspectos frente a la identidad que tengamos delante del Señor es cuando los discípulos se quedaron mirando. Primero dijeron que un fantasma, pero luego el Señor empezó a avanzar. Cuando el Señor les dice, yo soy, dice, no temáis, yo soy. Ojalá en el principio bíblico entendamos una cosa: en la vida nos pueden pasar muchos problemas, muchos, de verdad. Todos pasamos por problemas difíciles, por circunstancias que uno no esperaba escuchar, o momentos donde uno no creía tampoco tener que pasar por esas circunstancias. Pero cuando pasaron esas circunstancias y el Señor dice, yo soy, la identidad fue que ellos cambiaron la adversidad o la colocaron en un plano secundario. Casi se podría decir, desaparecieron esa sensación de miedo a un bienestar de confianza y recobraron ánimo. El versículo 28, mire lo que dice la palabra de este mismo texto, Mateo 14, 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Se dice que Pedro siempre era oportunista y entonces, como él recobró el ánimo, pues inmediatamente Pedro creó en su corazón la posibilidad de caminar por el agua, porque ya él tenía un ejemplo. En el versículo 31, también mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 31, vamos a correr un poquito el texto, dice, al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro entró en un estado de ánimo, recobró su confianza, pero en medio de su posibilidad se dejó llevar por la angustia otra vez. Se veía un poquito raro eso de creer y luego sentir que se estaba anegando en agua, porque inmediatamente dice que volvió a venir el viento, volvió a venir oleadas y él comenzó a hundirse, tuvo miedo. Cuando uno comienza una labor, le asaltan muchas cosas, muchos pensamientos. ¿Será que sí o será que no? Hay un refrán popular que dice, si yo comienzo a hacer un trabajo y digo voy a fracasar, mejor no lo coloque, porque seguro que va a fracasar. Bueno, pero esas son solo palabras que tienen que ver con lo siguiente: si nosotros nos dejamos avasallar por el miedo y comenzamos a sentir que no vamos a poder, el Señor mismo dice que Él extiende su mano para ayudarnos. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que comenzar posibilidades? Posibilidades como de pronto, bueno, hay una venta de un apartamento, no tenemos el recurso, pero hay un banco que puede facilitar y hay unas cuotas que hay que cumplir. Y de pronto uno se queda pensando, ¿será que sí o será que no? Pero cuando estemos en momentos de esos vientos de oleadas donde no hay recurso económico, o muchas veces viene ese miedo, y comenzamos a hundirnos en las deudas, no se olvida algo muy importante. Si yo tengo identidad con mi Jesús, si yo tengo identidad con mi Señor, Él me va a agarrar de su mano, Él me va a asiar de su mano. Y aunque sí, vendrá el momento de que, como lo recibió el apóstol Pedro y dijo,
hombre de poca fe. Entonces fíjense que les dije que el primero es el ánimo y lo segundo es la identidad que yo tengo con mi Señor y la tercera es la fe que tengo en saber que no me voy a dejar ganar de la duda, sino voy a tener fuerza para lo que comencé, lo voy a terminar. Claro, todos necesitamos un empujoncito, todos. Si a veces no hay angustias, pues todo está normal. Si a veces no hay esa desazón de algo, pues todo está normal. Pero muchas veces necesitamos en el caminar ser renovados. Sí, a veces vienen dudas, sí, a veces viene desánimo, pero en ese proceso nuestro Señor Jesús nos habla con respecto a la actitud, y es que Él nos ayuda, no nos agrede, no nos golpea. Algo que he notado en estos tiempos frente a realidades angustiosas es que en medio de los hogares, en momentos difíciles, no se permite un diálogo, sino muchas veces cada cual tiene sus frases para sentar un precedente, pero no complementar las ayudas. Si el Señor fuera así con nosotros, donde nos agrediera, o hubiera permitido que la barca se hubiera hundido, sin embargo Él nos enseña algo. Si vas a saborear el éxito en tu vida espiritual, debemos de saber que toda la gloria es para nuestro Dios. Es para Él, no es para nadie más. Es para la gloria de nuestro Dios. Esa satisfacción, ese fruto de trabajo, esas fuerzas multiplicadas, esas tareas terminadas, el Señor nos lleva a que reflexionemos que quien nos sustenta y nos lleva de su mano es nuestro Señor y que para Él es toda la gloria. ¿Cuántas veces nos sentimos en debilidad? O muchas veces acorralados en momentos difíciles, pero el Señor nos dice que Él nos da fuerzas como las del búfalo. La mayor fuerza de nuestro Señor se despliega cuando, si estamos en problemas o aún en medio de situaciones difíciles, la fuerza vendrá. El búfalo tiene una cualidad: cuando se ve atacado o cuando muchas veces ve el peligro de sus mismos compañeros, y es que él siempre va a usar la fuerza, él no se va a detener. El búfalo de pronto podría tener un yugo para ser obligado a parar, pero su instinto siempre va a ser de que su energía, su posición de ir adelante, nadie la puede parar sin importar las consecuencias. He visto este tipo de agresión de los búfalos, donde ellos, no importa que esté por delante, todo se lo lleva. Y aquí quiero llegar con esto. Quiero llegar es que Dios nos ha puesto en una labor, en una tarea. Nos ha dado fuerzas y llegarán momentos de debilidad, pero Dios dice que Él nos renueva nuestras fuerzas, todas nuestras fuerzas, es decir, las físicas, las espirituales, las morales y cada una de ellas que necesitamos, las emocionales. Y por eso nosotros no podemos sentirnos que la vida espiritual como que puede entrar en un parar, sino se trata es de seguir, de ser renovados constantemente por la bendita palabra. El mismo Señor lo dijo a través del Evangelio de San Mateo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios en esta noche puede renovar nuestras fuerzas. Yo le puedo decir a mi corazón: Señor, dame alas y yo pueda levantarme. Él no está esperando que renunciemos. Él no está esperando que dejemos las tareas sin terminar, sino que encontremos en el Señor un apoyo incondicional. En el Salmo 41:1, mire lo que dice la bendita palabra del Señor: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. El Salmo 46, versículo 1 también dice en el contexto lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Frente a qué? Frente al miedo.
nuestro pronto auxilio, ¿frente a qué? Frente al miedo. En las tribulaciones, ¿frente a qué? A las tribulaciones. Cuando Pedro fue asido por el Señor, no sé hasta dónde pudo tomar agua Pedro. Lo que yo sí sé es que el Señor le auxilió y ahora tenemos un hombre llamado Pedro que a su tiempo dejó un fruto a través de lo que él, de sus cartas nos dejó, donde trabajó, donde pagó un precio, donde gozó de la compañía del Señor y donde el fruto de sus esfuerzos marcó una procedencia espiritual para todos nosotros. Por eso hoy, para concluir la enseñanza de esta noche, si algo hemos comenzado, no pensemos que Dios tiene que llevarnos a un estado de castigo. No, Él siempre nos está formando, pero eso tenemos que aceptarlo en nuestro corazón. Quizás usted diga, gracias a Dios estoy bien de salud, pero ¿qué tal que dentro de 2 o 3 días esté en un hospital? Y allí en el hospital usted se vea en una posición que no debió haberse visto, pero que ahí en ese momento usted tiene una oportunidad. ¿Sabe cuál es? De confiar en el Señor, de decir, no estoy solo, no estoy desamparado. Dios me conoce, Él es todopoderoso, Él me puede acompañar y aunque esté viviendo en un momento de adversidad, Él tiene el poder y la autoridad para sustentar cualquier cosa adversa que pueda venir sobre mi vida. Por eso hoy le invito a que en esa confesión de fe, como lo dijo Isaías el profeta, no temeré, no temeré. Recuerda tus palabras aquellas de ¿a qué le tengo yo temor? ¿Qué es lo que yo me siento que como que me cuesta, como que no logro? Pues le invito a que se desafíe. Finalmente la cita bíblica que dice Daniel 10:12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Sabe? Aquí hay un tema muy importante que va a ser motivo también de una de las enseñanzas frente a la actitud de la humillación. Así que, si Dios lo permite, pensemos hoy en lo siguiente. Día a día nos vamos a encontrar frente a estados de temor, pero el Señor también nos dice, enfréntalos, deséchalos y dile a ellos, no me asustas porque Jesús está conmigo, y si vienen temores voy a afrontarlos y voy a decir en mi corazón, no tendré temor porque el Señor es el único que me puede sustentar, y Él me dice además en su bendita palabra, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y antes de orar, no nos olvidemos que este próximo viernes, si Dios lo permite, vamos a tener una vigilia por medio de Nuevo Continente a la emisora 1460. Están invitados, conéctese usted, vamos a estar orando un tiempo de vigilia, vamos desde las 8 de la noche a las 3 de la mañana. Vamos a estar orando por diferentes peticiones, vamos a renovarnos espiritualmente. Sabemos que el Señor nos ha perdonado, nos ha dado vida, y hay desafíos especiales, los cuales este es uno de ellos para hacerlo para la gloria de nuestro Dios. Está invitado, invitada, bienvenido, bienvenida, y vamos a orar. Si usted está laborando en esta noche, pedimos que Dios lo guarde donde esté. A los hermanos y hermanas que están pasando por un momento difícil de salud, que sea el Señor fortaleciéndolos. Y si usted está en desánimo, hágame el favor y se levanta y no, usted no se va a quedar ahí varado, hay que seguir adelante, que las cosas en Dios no debemos tomarlas como un castigo
o lo que pasó, quizás un ser querido ha fallecido o alguien está en el hospital, no lo tome como un castigo. Siempre Dios nos dará fuerzas a nuestro corazón, pero Él nos está formando porque un día vamos a estar con Él todo el tiempo disfrutando lo que Él siempre ha querido hacer con sus hijos y sus hijas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra hoy. Queremos agradecerte por el tiempo que tú nos regalas a través de ella y también, Señor, a través de lo que tú nos das cada día, como hoy. La palabra dice, los cielos cuentan tu gloria y nosotros también contamos tu gloria. Te decimos, Señor, ayúdanos, susténtanos por favor, levántanos. El que esté en desánimo, el que esté en tristeza, levántalo, Señor, que él o ella tenga la capacidad de decir, Señor, no me voy a quedar así, me voy a levantar. Ahora mismo declaro sobre mi vida esa provisión de salud, esa vida eterna en mi corazón y sentirme que estoy fortalecido en Él. Gracias te damos, Padre, y en esta noche pedimos también, Dios mío, que sea tu Santo Espíritu alcanzando, dando a cada uno de nuestros hermanos esa fortaleza y también a través de cada uno de ellos que ese resplandor alcance a otros para gloria de tu santo nombre. Te damos en esta noche muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.